Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar, como cada semana, nuestra tertulia. Hoy charlaremos acerca del tema defender lo obvio, es decir, lo que salta a la vista, la verdad. Y yo pongo una pregunta así de inicio para ir situando a los que están escuchando. ¿Nos condiciona el qué dirán? Pero bueno, hay que presentar a nuestros tertulianos porque si no es una falta de cuidado y de delicadeza en un tiempo de tertulia. Tenemos con nosotros a Camilo Esperón, que el mes pasado cumplió 30 años en el cuarto de atrás. Camilo, bienvenido. Bien hallado, soy un chavalín en la radio. Sin duda alguna. A ver, ¿quién opina lo contrario? Eres abuelo, pero sucedió. Esas son otras vicisitudes de la vida, ¿no? Tenemos también a Flor Sánchez, nuestra profe, que también en este caso seguro que de forma particular podrá aportar algo especial. Bienvenida, Flor. Hola, muy buenas noches. Tenemos también con nosotros a Lourdes Díaz, y Lourdes, como veterana que es, pues seguramente que tiene el tema ya más o menos ubicado. Y si no, pues vamos a hablar de eso. Bienvenida, Lourdes. No te escucho, Lourdes. Hola, buenas noches. Procura arrimarte al micro o darle un Sí. poquito de volumen porque nos gusta escuchar tu voz. También tenemos con nosotros, después de una temporada larga, pero porque las circunstancias son así, tenemos con nosotros a Pedro Crenes. En este caso, nuestro escritor de cabecera. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Conste, no es por hacerte la pelota, que no se lleva en este programa, pero conste que te echábamos de menos. Pero bueno, Igualmente. acabamos de empezar, nada más que estuvimos la semana pasada. Bueno, pues entonces seguimos adelante con nuestro tiempo. Y ya se sabe que ahora, preparados todos ya, empezamos con el aperitivo, como siempre, nuestras pizcas de adobo musical, porque el cuarto de atrás siempre se sazona con piezas de buena música y las llamamos pizcas de adobo musical. Las que ofrecemos hoy tienen una peculiaridad especial, no tanto por su alta calidad de sonido, que se escucha muy bien, pero las hay mejores, sino porque fueron grabadas íntegramente desde el domicilio de cada componente del coro y orquesta que participan. Son 3 piezas. Fueron grabadas durante el confinamiento, así que tienen una especial cualidad que es resultar entrañables para los que vivimos el confinamiento con motivo de la pandemia de coronavirus y tuvimos que hacer radio en ese tiempo, pero recurriendo a recursos especiales y en este caso mucho más, hacer música
cada uno desde su casa, dirigidos y bien acoplados, repitiendo mucho, ensayando, y las piezas han salido bastante bien. La primera pizca de adobo musical es un famoso tema de Andrés Dobarro, ya fallecido hace tiempo, murió muy joven, que fue uno de los primeros cantautores españoles que usaron el gallego durante el franquismo. El tema es de finales del 60 y quizá en 1970. Es autor de varios éxitos en gallego, con los cuales alcanzó el número 1 en las listas españolas en 4 ocasiones. Hasta ahora, hasta el día de hoy, ningún otro ha conseguido situar siquiera un tema en una lengua que no sea el castellano en el número 1. Dobarro lo hizo en 4 ocasiones. Te ofrecemos el primer tema que fue número 1. O Tren, interpretado por la banda artística de Merza y la coral polifónica de Piloño y la coral Voces da Terra, todos ellos desde su casa en pleno confinamiento. Hay también un vídeo, pero en la radio los vídeos no se ven, mira tú las cosas. Así que es una pieza muy bonita y además muy animadora en ese momento del confinamiento. Escuchemos O Tren de Andrés Dobarro. Bien, pues después de saborear esta primera pizca de adobo musical, que a algunos nos trae más recuerdos que a otros, y a otros seguro que también se han acordado de las vicisitudes de aquellos días, vamos ya con el tema de nuestra tertulia de hoy en el cuarto de atrás. Defender
lo obvio, o sea, la verdad. Partimos como, digamos, introducción al tema de un artículo del teólogo alemán José Hutter, publicado en Protestante Digital, creo que fue el día 25 del mes pasado. El artículo se titula La cultura woke y la amenaza a la libertad cristiana. La cultura woke pretende disponer de una aguda conciencia de las injusticias sociales. He seleccionado alguna pequeña parte del artículo. Y una ferviente búsqueda de la igualdad y no discriminación. Para esto ha desarrollado una hipermoralidad que se siente superior a todos los demás, particularmente a aquellos que cometen el pecado mortal de seguir modelos sociales tradicionales, o aún peor, que ostentan una convicción ética basada en los 10 mandamientos. Uno de los aspectos, sigue diciendo Hutter, más preocupantes de la cruzada contra el discurso de odio, que como sabéis ya figura en nuestras leyes desde 2013 por lo menos, es la cultura de la cancelación, que busca silenciar a aquellos que expresan opiniones consideradas ofensivas o contrarias a la narrativa dominante. Esta tendencia tiene un impacto particularmente perjudicial en la libertad de expresión, especialmente en lo que tiene que ver con la expresión de creencias cristianas. Los cristianos que defienden los valores bíblicos sobre el matrimonio, la sexualidad, el aborto, a menudo son etiquetados de intolerantes o fanáticos y se ven amenazados por el ostracismo social, a veces pérdida de empleo y la cancelación de accesos a plataformas sociales e incluso el acoso legal. Bueno, esto es el tema de fondo. Y para empezar y para entrarle al tema, yo sencillamente os voy a hacer una pregunta facilita de contestar porque es así muy básica. Es, digamos que para abrirnos todos al tema. ¿Os suena este tema? ¿Lo percibís en el día a día? Y ya que acabamos de recibir a Pedro, pues empiezo por él. Pues sí, es un tema que está en todas partes ahora y lo que, como lo veremos después más adelante, nos lleva a una especie de autocensura muchas veces, y lo que hay de fondo, lo que le preguntabas a los radioyentes, ¿no? A los escuchas, ¿nos importa que la aceptación, nos importa caer bien a todos? Pues sí, a todo el mundo le importa eso y es una necesidad básica emocional del ser humano, ¿no? Entonces, claro, se juegan con todo esto, ¿no? Entonces, sí tienes que tener mucho cuidado con qué escribes y estas cosas, pero bueno, creo que en todos los aspectos de la vida, empezando por el espiritual que nos convoca aquí, pero en todos los sitios hay que ser valiente y expresar lo que uno piensa en los términos respetuosos y correctos que sean, con las consecuencias que eso tenga, ¿no? Pero sí que eso está a la orden del día en muchas partes, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Bueno, también acaba de llegar, llegó, en fin, los vientos de estos días seguro que han contribuido a la dificultad. Está con nosotros Tomás Acuña. Bienvenido, Tomás. Disculpad por el retraso, no sé qué pasaba hoy con mi conexión, no conseguía. Nada, no te preocupes, no te preocupes. ¿Te suena este tema? ¿Lo percibes en el día a día, esto que estaba yo comentando ahora del artículo de Hutter? Por supuesto que sí, es evidente y yo creo que todos nuestros oyentes estarán de acuerdo, o muchos de ellos, en que hay una presión ahora mismo pues importante para el que no piensa igual que la mayoría, o el que no piensa igual que las ideas que están, digamos, un poco en boga o en el momento de tendencia. Y eso es algo que sentimos todos, es algo que sufrimos todos en cierto sentido, ¿no? Cuando estamos en ciertos foros, cuando estamos con ciertas personas, a veces decir nuestra opinión sobre determinado tema, pues cuesta si sabemos que vamos a encontrar una mayoría de personas que opinan diferente. Y a veces lo que tenemos que decir es tan evidente como lo que decía Hans Christian Andersen en su cuento en 1837, hace 200 años, el emperador va desnudo. Y quizás si lo dijésemos, mucha gente estaría de acuerdo, porque ellos también están viendo que va desnudo. Pero, sin embargo, como está mal visto decir eso, pues nos callamos. Flor, tú que estás en el ámbito de la enseñanza y ya eres una veterana en la enseñanza, ¿estamos cometiendo
en general, aunque esto ya debía de ser después la pregunta, pero creo que ya se va imponiendo. Estamos, como por lo que dijo Tomás, estamos teniendo en general el delito del silencio. Pues sí, un poco sí, porque con el tema de no herir sensibilidades, de respetar pues las creencias y otra serie de cosas de las personas que tenemos alrededor, pues la cultura de la cancelación está en nosotros. Quiero decir, no voy a decir esto porque voy a ofender, no voy a decir lo otro porque a este le puede molestar. Y entonces eso lo ves, yo creo que en todos los ámbitos, pero también en el trato, cuando tienes el trato de las personas, que también te callas muchas cosas porque lo correcto o lo políticamente correcto es no ofender. Y si vas a decir algo que a la persona pues se puede sentir, porque aquí hay cosas ya hablamos, este tema del woke le han puesto nombre, pero esto viene de muy atrás, con el tema claro, de los sentimientos, de poner los sentimientos frente a la razón. Entonces, si se va a sentir herido porque le vas a decir algo que va en contra de sus creencias o sus cosas. Mira, y si me permites te pongo un ejemplo que me pasó esta semana. Esta semana cuando entré en una clase, vino una niña llorando a mí, porque una niña pequeña, estamos hablando de una niña de primero de primaria, de 6 años, y vino llorando y venía a decirme que una compañera le había dicho que Jesús era una payasada, que hablar de Jesús era una payasada. Bueno, pues en este caso, tuve que traer a la compañera y explicarle que ella tenía que respetar las creencias de cada persona. Bueno, estaba su tutor allí también y estuvimos hablando con las niñas para que entiendan, porque claro, esta niña se sintió ofendida porque hablaban del tema cristiano de Jesús y ella vino a quejarse de que hablaban eso, pero entre adultos a veces podemos encontrar gente que te dice cosas así ofensivas y tú no respondes. ¿Por qué? Pues en esto tendríamos que ahondar, porque yo creo que nos callamos a veces demasiado. Lourdes, ¿tú cómo ves el tema desde tu observatorio y tu experiencia? Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho y pienso que además ha habido momentos en los que a lo largo de la historia hemos pasado por diferentes momentos en los que esto ha sucedido. Se le llamaba de otra manera o no tenía nombre, pero ha habido momentos en que los cristianos han permanecido más callados y ha habido momentos en los que por decir algo han sido perseguidos. A mí me pasó este verano con el tema de Israel y Palestina. En el lugar donde vivo se hacía una manifestación a favor de Palestina y cuando yo quise entrar al tema, pues me encontré con todas las voces en contra. Pero yo dije lo que pensaba, porque creo que a pesar de todo, habrá veces que a lo mejor no podemos hacerlo y tendremos que callarnos, pero mientras podamos, tenemos que hacer valer también nuestra opinión, porque nuestra opinión tiene tanta validez como la de cualquiera. Y creo que esto también es importante que nosotros nos impregnemos de este pensamiento, ¿sabes? Porque algunas veces estamos como intimidados o nos sentimos un poquito de menos, ¿no? Parece como que ay, para no molestar, ay, para que no piensen que... No, tenemos que decir lo que pensamos siempre. Pues, Camilo, ¿tú qué opinas de este asunto ahora globalmente? Ya que hemos terminado la rueda, ¿tú qué opinas globalmente de este asunto? Bueno, globalmente creo que opino y he opinado durante mucho tiempo de esto aquí en la radio contigo. Antes me felicitabas por mi mayoría de edad en la radio, 30 añitos. Así, ya me voy haciendo mayor en la radio, ¿no? Y nunca he tenido pelos en la lengua para decir estas cosas por el trasfondo de donde venía, tenía que decirlas y sentía de parte del Señor que si me habían puesto en esta emisora era para algo, ¿no? Para denunciar lo que tendría que denunciar, ¿no? Eso pues me llevó a que el sobrenombre de conspiranoico me quedara ahí clavado a fuego, pero no me ha importado lo más mínimo. En una ocasión se me hizo una amenaza de muerte así velada, no en este medio, sino en otro,
y tampoco me ha importado y me ha dado exactamente igual. Pienso que uno tiene que decir la verdad que está en la palabra de Dios, que está en la ética cristiana, y por tanto, pues no me he preocupado para nada hablar de que hay una ingeniería social que empezó con lo políticamente correcto hace mucho tiempo, con ese lenguaje inclusivo, y esa ingeniería social pues ha llevado pues, a muchas más cosas, a fomentar un feminismo rampante que no tiene nada que ver con el buen feminismo de la historia de las mujeres y por sus derechos, sino que van en ese sentido anticristiano, pues las leyes homofobia, la inmigración, la Agenda 2030. Tendríamos para horas para resumir lo mucho que hemos hablado aquí. Y la conclusión de todo esto, que hoy más que nunca debemos denunciar estas cosas, porque vemos cómo va avanzando todo esto. Y eso va generando cada vez un sentimiento más anticristiano y más contra Jesús, como uno de vosotros hablaba, ahora no recuerdo quién, ¿no? Y por tanto, no podemos callarnos y tenemos que levantar nuestra voz y decir que nosotros estamos ahí y tenemos derecho a hablar y a defender nuestra fe, porque mientras la Constitución esté ahí vigente, podemos hacerlo libremente, y si no pudiéramos hacerlo constitucionalmente, tendríamos que seguir haciéndolo. Como decía Pablo también, es necesario a veces obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Por eso estamos ahí y muy preocupados, evidentemente. Preocupados porque cada vez se ve más eso. Yo siempre que he analizado a los padres de esta idea anticristiana, siempre los he visto odiando a Jesús, odiando al cristianismo, y he visto como a través de los medios y a través de esa ingeniería social van socavando, al menos en Occidente, van socavando los valores cristianos cada vez más. Y las leyes, sobre todo que se está legislando ahora mismo, como tú decías, Daniel, y no me quiero enrollar más, pero las leyes cada vez van más que en contra de los valores nuestros y lo que defendemos, eso está claro. Pedro, se trata en definitiva de contra la verdad, a favor de la verdad. No, definitivamente sí, que hay una lucha por la verdad. Y creo que esa es la primera víctima en este conflicto, ¿no? El relativismo, ¿no? Lo primero que te meten ahí, bueno, de hecho, la afirmación de Jesús cuando él dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie, eso le cuesta a muchísima gente. Entonces no puede ser, hay más religiones, tiene que ser más relativo, bueno, todos los caminos llevan a Roma. Entonces sí que es una lucha. Sobre la verdad, qué es la verdad, y cuando nosotros la encontramos en la persona de Jesucristo, pues debemos, por un lado, proclamarla, a cada uno hable con su prójimo la verdad, en primer lugar, y después, como decía Camilo, defenderla también, una vez que veamos que hay un ataque contra la verdad, pues decirlo, y hay muchos ataques que parece que son muy superfluos, ¿no? Y lo que comentaba también, lo que le preguntabas a Flor antes, ¿no? El pecado este del silencio, ¿no? Hemos dejado pasar muchas cosas pequeñas que se han convertido en un montón de cosas que se te van acumulando allí, que no hemos dicho, esta boca es mía, ¿no? Entonces yo creo que sí, definitivamente la lucha es pues, por la verdad, y creo que en ese sentido tenemos que defenderla y proclamarla. Tomás, ¿tú crees que esto va, como dirían los músicos, increciendo o minuendo? Bueno, yo creo que ahora mismo va increciendo, pero ya hay síntomas de que hay mucha gente que se está hartando de las imposiciones ideológicas de algunos sectores. Es decir, eh, yo creo que esto no irá increciendo siempre. Lo que temo es que la ley del péndulo nos lleve hasta males contrarios, ¿no? Porque mucha gente harta de ciertas ideologías que están impulsando cosas que claramente son mentira, pues se puede abrazar a cosas que también son mentira por el otro lado. No sé si me explico. Es decir, estamos abriendo la puerta a otros peligros del otro extremo, ¿vale? Porque la gente se harta de determinadas proclamaciones y de determinados dogmas. El problema es que, a ver, en la primera mitad del siglo XX parecía que el hombre y la sociedad occidental había llegado a la madurez, ¿no? Y se ensalzaba sobre todo la razón y la lógica.
Y a partir de los años 60, a partir de los años 70 aproximadamente, se ha pasado a hablar de que todo es relativo, de que no existe una verdad definitiva, de que todo es verdad si a ti te parece bien, etcétera, etcétera. Y la razón ha pasado a segundo plano. Yo creo que hay que reivindicar la razón, la lógica y la verdad. Ujú. Y la verdad es algo para lo que estamos equipados todos los seres humanos y todos podemos entender. Y hacia ahí tenemos que tender, simplemente. Flor, ¿tú cómo ves ese tema de la verdad? Bueno, yo viendo estos artículos que nos mandaste, me quedé aquí con este movimiento woke, viendo que este movimiento, y lo nombra aquí uno de los artículos, tiene tres características que de Dios que rechaza, que tiene que ver con esto también. Una es la razón, otra es la persona y la autoridad. ¿Por qué? Porque hace que tenga prevalencia sobre la persona el grupo, hace un énfasis a que lo que importa es la voluntad y no la razón, y una prominencia que al poder de las personas, rechazando a una autoridad superior, ¿no? Y me llama mucho la atención porque hay un libro con respecto a esto de la razón. Hay un libro de un autor que se llama Agustín Laje, donde él dice que estamos en una sociedad adolescente, o sea que la gente como que ha dejado de madurar y le llama un poco a la generación idiota porque no comprueba las cosas. Habla de la falta por la falta de razón, porque se aceptan las cosas que han venido, y bueno, esto podíamos enmarcarlo con temas que hemos hablado aquí muchas veces sobre las fake news, sobre las mentiras que salen, que tiene que ver con el tema que me estás preguntando, sobre la verdad. Entonces, él habla de que la sociedad ha perdido, pues un poco como Tomás decía, que ha perdido madurez y que nos estamos, bueno, él hace aquí, utiliza el término adolescente y lo lleva un poquito al extremo, pero habla de eso, habla de que parece que la sociedad se está comportando como si fuéramos adolescentes, que prima el sentimiento en vez de la razón, y que bueno, una serie de cosas que tienen que ver con este movimiento, ¿no? Que el Estado rige a la sociedad como si fuera un adolescente y la tuviera que guiar con las pautas que va dando. Bueno, la verdad es que es bastante interesante, pero que yo creo que no va descaminado de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con esto? Pues lo que pasa con esto es que se quitan los absolutos, ya no existen absolutos, como bien decía Pedro, con respecto a la relatividad, y entonces solo importan ciertas cosas que normalmente no van a ser verdad, van a ser pues ideas peregrinas que no están basadas en la razón y que se alejan de la auténtica verdad. Y lo peor de todo es que se quita a Cristo el panorama y el tema de la salvación. Lourdes, ¿tú crees que ha tenido que ver de forma particular o, digamos, intensificando la digitalización desde principios de los años 90, que empezó a haber PCs en las casas y poco a poco vinieron los portátiles y después vinieron los teléfonos móviles y después las tabletas? ¿Tú crees que esto ha influido, por decirlo así, en el agravamiento de este echar a un lado la verdad? Sí, no cabe ninguna duda, porque, bueno, se propaga todo mucho más rápido. Entonces, pues, inmediatamente una noticia traspasa, llega rápidamente, y cuando tú empiezas a opinar, empiezan a salir las opiniones de diferentes. A mí lo que más miedo me da de todo esto es lo fácilmente que muchas veces, incluso nosotros los cristianos, somos engañados con la falsa verdad y nos dejamos convencer. Y eso lo he notado en muchas noticias que veo comentadas por personas, que veo como hay gente que defiende unas cosas
que tú lo piensas y dices, no me puedo creer que alguien verdaderamente esté opinando de esta manera. Pero es que después tú sigues viendo comentarios e incluso de algunos que se llaman cristianos y ves que ellos opinan cosas muy parecidas, que están muy paralelas. Y yo veo como eso está llevando a muchos cristianos a un engaño, porque al final da la sensación de que estamos cayendo en llamarle malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y eso es un peligro que nosotros tenemos que vigilar. Camilo, esto tiene que ver, digo yo, profundizando en lo que le preguntaba a Lourdes, claro, tendrá que ver en que hemos sustituido ese acceso mundial a la información por el acceso a la palabra de Dios cada día. Hombre, la ingeniería social, que está muy bien trabajada y es muy sofisticada, ¿no? Yo hace años hablaba del Instituto Tavistock y de inversiones multimillonarias en formas de idiotizar a la sociedad, se puede decir así. También es cierto, como decía Tomás, que ese péndulo a veces le sale tiro por la culata. O sea, ejemplo, yo qué sé. Esta ideología de acabar con el patriarcado y el feminismo, elevarlo por encima del hombre y todo esto, pues eso se ha utilizado medios sofisticados, películas de Disney, películas para mayores, donde siempre la chica es la ideal, la inteligente, la que puede con todo, y mientras los hombres son unos tontos que andan por allí al lado y están solamente para, yo qué sé, para salir guapitos en la foto y poco más, ¿no? Y en la literatura, pues exactamente lo mismo. Y lo que se ha visto después es que los jóvenes han ido más a ver cine de otra manera, y no ese cine donde, digamos, los medios importantes, los medios querían, digamos, imponer esa ideología a través del cine, por ejemplo, ¿no? Propone un ejemplo que hay muchos más, ¿no? Entonces, sí hay movimientos donde el ciudadano se da cuenta de que las cosas no pueden ser así y que se les está tratando de manipular de una manera, ¿no? No sé si consciente o inconscientemente, pero sí hay movimientos de reacción que yo los saludo y veo que la gente a veces no es tan tan tonta como la quieren hacer. Pero por otro lado, yo veo que, sobre todo a través de lo digital, sí se está idiotizando a la sociedad de una forma terrible, ¿no? Y pongo como ejemplo, yo que sé, un estudio científico que ha salido hace 15 días. ¿Cuánto tiempo ahora un joven, chico, chica, da igual, es capaz de concentrarse en algo, en un tema? Pues son 70 segundos. Eso lo publicaba hace 15 días, y además un medio como El País, que es un medio, digamos, así, un órgano oficial, digamos, de ese tipo de gente, y que lo denuncia muchas veces, ¿no? Por tanto, si cada vez un chico, una joven, tiene menos pensamiento crítico, medios poder de análisis para ver las cosas, es que eso está funcionando. Si ahora añadimos que la inteligencia artificial está imponiéndose y también va a ser capaz de manipular mucho más, a mí me da mucho miedo. Esta semana se ha nombrado el premio Nobel a los autores, a las dos personajes que son, digamos, los que han inventado esto, por decirlo de alguna manera, y uno de los dos se ha vuelto totalmente en contra de lo que ha inventado. Aún así le han dado el Nobel. Está totalmente en contra. Si buscamos entrevistas en los medios, él está aterrorizado con lo que puede pasar con todo eso. Le dé las orejas al lobo y se da cuenta del monstruo que ha creado. ¿Por qué? Porque en manos malas, que es donde está, ahí está el peligro. La inteligencia artificial no dejan de ser programas, algoritmos, etcétera, creado por un ser humano, y comete los errores que tiene el ser humano, ¿no? A mí uno de los errores que más gracia me hace en la inteligencia artificial es un error muy humano. No admite que se equivoca, curiosamente, la inteligencia artificial. Pero ojito, que cada vez tenemos más peligro y tenemos que prepararnos para todo eso. Bueno, vamos a hacer un alto para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Recuerda, estamos poniendo hoy temas que fueron grabados y emitidos durante el confinamiento. En este caso es el coro de la Iglesia Evangélica de Marín, que canta un tema que se titula ¿Cómo podré dejar de alabar? Y expresa confianza en Dios en un momento difícil como fue estar en casa sin poder salir. También muy adecuado enfrentando
el tema que tratamos hoy. Lo que acaba de decir Camilo lo avala. Escuchemos pues al coro de Marín en Cómo podré dejar de alabar. Lo escuchamos. Hace un rato leía en internet, claro, donde se leen algunas cosas, en este caso eran unas puntualizaciones de Amnistía Internacional y me llamó mucho la atención. A partir de, yo supongo que en estos, no sé si días o semanas, habéis visto un anuncio en televisión. Yo creo que lo he visto 2 veces y me sorprendió muchísimo, porque el anuncio dice, entre otras cosas, te escuchará más que tu mejor amigo. Antes de aumentar la familia con un animal, piensa que va a ser tu responsabilidad. No le falles. Y termina con esta frase, más que un animal.
Y por otra parte, viendo unas declaraciones de Amnistía Internacional acerca del aborto, yo leía en una página oficial de Amnistía Internacional diciendo lo siguiente: todas las personas tienen derecho a controlar su propia fertilidad y el ejercicio de la autonomía reproductiva. Para empezar, como si la reproducción fuese cosa de una sola persona o de un solo sexo. Esto es especialmente importante para todas, atención a esto, para todas las mujeres, niñas y personas que pueden quedarse embarazadas. ¿Quién serán estas personas? Un poco más abajo dice en la misma página: el aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo. Es un cuidado de salud básico que necesitan millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. ¿Quiénes serán? ¿Esto será la famosa salud reproductiva? Se calcula que uno de cada 4 embarazos termina en aborto cada año. Bueno, aquí tenemos unas declaraciones que yo creo que están en la línea de eso que venimos comentando, es decir, son formas de expresarlo. Por una parte, que los animales de compañía, en este caso era un perro el que sale en el anuncio, son parte de la familia y son más que un animal. Y por otra parte, en esto de controlar su propia fertilidad, siendo que la fertilidad es el ejercicio de 2 sexos. Y las personas que pueden quedarse embarazadas, aparte de las mujeres o niñas, otras personas que pueden quedarse embarazadas. Bueno, yo creo que esto está en la línea woke, me parece a mí. Pedro, ¿tú cómo ves estas declaraciones que a mí de entrada he dicho que va, no estoy leyendo bien, debo estar equivocado? Bueno, pues me parece que no estaba equivocado. Empecé por el anuncio, porque eso, más que un animal, que es que hay unos seres intermedios entre los animales y los seres humanos. Lo que pasa es que al final, bueno, hay un principio fundamental en narrativa que se aplica, yo creo que para cualquier vida humana. Contra la ficción no se puede hacer nada. Una vez que te crees la ficción, estás atrapado. Entonces, y eso es lo que tiene que hacer un buen escritor, una buena historia, ¿no? Te atrapa, pero lo fundamental aquí es que la literatura no aspira a la verdad, sino a la verosimilitud. Entonces, el gran problema que tenemos hoy día es que vivimos en una búsqueda de verosimilitud, pero nadie se quiere encontrar con la verdad. Eh, Leyendo a Paul Auster, él, uno de sus libros, creo que es la ciudad de cristal, uno de esos, él empieza con un epígrafe de Platón, Aristóteles o alguno de estos que decía que el problema de buscar la verdad es que tiene que estar preparado para encontrarte con la verdad. Entonces, y eso es lo que no queremos. Y en esa ficción vivimos. Entonces, hace tiempo José Antonio Marina publicó un libro que yo recomiendo mucho, que se llama La inteligencia fracasada, un ensayo sobre estupidez humana, en donde él ensaya precisamente cómo se ha ido desbaratando poco a poco el criterio individual, pero él también tiene una versión de ese mismo libro, pero aplicada a las culturas y a los estados. Entonces, lo que pasa con la situación en la que estamos es que vivimos en una profunda ficción, ¿no? Entonces, en lo que yo creo, yo me autopercibo cualquier cosa, o me autopercibo que a mí, si yo aborto, en el caso de las mujeres, a mí no me va a afectar. Cuando conocemos, muchos de nosotros conocemos mujeres que han tenido que pasar por el trance, que no es fácil, tampoco lo relativicemos o le hagamos de menos, que han sufrido muchísimo. ¿Y por qué no se habla de estas cosas? ¿Por qué no se hace un estudio? ¿Por qué no se hace un seguimiento de esto, que esto es real? Pero no se quiere hablar de eso, ¿por qué? Porque entonces nos despertarían del sueño en el que estamos. Entonces nos encontraríamos con la verdad y sería una tragedia para todos, ¿no? Entonces viene el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Pero yo creo que estamos instalados en esta ficción en la que cada uno puede ser el protagonista de su serie de televisión y creemos que vamos a apagar la tele o dirán corte y volveremos a nuestra vida y no habrá pasado nada, pero no. La literatura solamente es vicaria cuando leímos un libro y cerramos el libro y ya está. Pero en la vida real, cuando tomamos decisiones, tenemos consecuencias y esas son de verdad, no son verosímiles, no son de mentira, ¿no? Yo creo que estamos en esa situación, ¿no? Tomás, ¿tú qué opinas de estas declaraciones, especialmente de ese famoso anuncio?
Bueno, yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan y nosotros mismos sabemos que hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentira. Y eso siempre ha sido así. Y es algo que en otras épocas no se cuestionaba. Había cosas que eran verdad y había cosas que eran mentira. Entonces, la verdad es que las personas que se pueden quedar embarazadas son las mujeres en edad fértil. Que todas las personas reclamemos el derecho a decir la verdad, la justicia y a reivindicar el sentido común. Eso es algo importante. Es algo importante para la salud de nuestra sociedad. Y hay cosas que no podemos eh, secundar. Podemos y debemos, necesitamos amar a todas las personas. Pero eso no significa aceptar todas las opiniones. No significa aceptar opiniones que son claramente mentira o que son incluso una estupidez. Por tanto, tenemos derecho a mantener la verdad, a buscar la justicia y a reivindicar el sentido común. Tenemos derecho también a reivindicar que no se opriman opiniones disidentes. En otros tiempos se oprimían con la Inquisición. Hoy en día se oprimen o se lucha contra ellas con medios más sofisticados, quizás con acoso en las redes sociales o cosas de este tipo. Pero las opiniones disidentes son respetables y hay que considerarlas. Y hay que considerarlas para llegar a una conclusión. Pueden ser verdad o pueden ser mentira. Las cosas son verdad o son mentira. Las cosas no son relativas. Claramente existen personas que están diciendo y divulgando ideas que no son sanas, que no son correctas, que no son verdad. Flor, tú que ya te has sumergido en la psicología, este querer ignorar al varón en la concepción, porque esta es una de las cosas que aparecen claramente ignoradas en estas declaraciones de Amnistía Internacional, ya que habla de las mujeres que son dueñas de la reproducción, que deciden cuándo sí, cuándo no, y cuándo liquidan al que llevan en su vientre y todas esas cosas, y habla de eso tan extraño a oídos del que lo lea y que piense un poquito, las mujeres, las niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. ¿Tú a qué crees que se debe ese, digamos, dejar en el cuarto de atrás, literario y emocional al varón? ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que se debe sobre todo a una desviación total de lo que es la verdad. Vamos a ver, ese comentario de niñas, que metan niñas, vale, niñas entiendo en edad de tener hijos, pero no, las niñas cuando tienen edad de tener hijos se convierten en mujeres, eso está de más. Y otras personas, yo cuando lo he escuchado, lo único que he pensado en las personas trans que se cambian, pero de fondo son mujeres. Mira, hace unos años había salido un artículo sobre que un hombre había dado a luz, ¿sabes? Y esto anduvo por todas. Un hombre dio a luz, tuvo un hijo. A ver, es imposible que un hombre dé a luz. Si un llamado hombre da a luz, es porque antes era una mujer y tiene útero, aparato reproductor y ya está. Entonces, si quieres dejarla, lo que hace este movimiento, porque todos estos ejemplos que pusiste sí son del movimiento woke, las tres cosas, ¿no? Y en el movimiento woke ya no importa la biología, ya es mi voluntad, lo que yo quiero y lo que yo manifiesto. Y entonces no importa la biología, no importa la razón, no importa ciertas cosas. Entonces, es todo al final basado en cosas que son mentira. El hombre no lo puedes eliminar del tema. El feminismo que lleva no sé, al odio o a la preeminencia de la mujer sobre los hombres en cuanto a reproducción es una estupidez. Es una estupidez. Y realmente, no, claro, a ver, sí, claro, ahora si te vas a un banco de esperma, pues no necesitas al hombre, pero ¿qué es el esperma? ¿De dónde proviene? O sea, a ver, yo creo que nos hemos salido del tintero y que
que la sociedad va muy confundida con muchas cosas, pero bueno, que claro, hay gente que confunde. Realmente todo este movimiento, todo estos casos nombrados tiene que ver con este movimiento donde la persona no es más importante que los animales. Fíjate, los animales son más importantes que las personas, hasta personalizas un animal como el perro porque es tu amigo, es de la familia, o sea, unas cosas que son totalmente irracionales, que no entran dentro de la razón, por eso aparta la razón del tema, ¿no? Y después, el tema de que en la fertilidad o en la reproducción el hombre como que no es importante porque tú enfocas todo el tema en la mujer, pues eso también es apartar la verdad de la realidad. Y bueno, y hay más cosas. En este caso es esto que me has nombrado, pero hay muchísimas más cosas. Mira, vuelvo a los 3 fundamentos que tiene este movimiento, que va totalmente en lo que Dios constituyó, ¿no? Lo que importa es el colectivo, no la persona. La razón ya no existe. Lo que importa es lo que yo quiero y en el momento que quiero y el sentimiento. Y el poder del hombre. El hombre tiene poder y no se reconoce ninguna autoridad sobre él. Lourdes, que esto se va poniendo más complejo, pero en realidad, en el fondo, yo agradezco a Flora algunas de las cosas que ha puntualizado, porque Flora, aparte de estudiar psicología y alguna cosa más, también es bióloga. Entonces, cuando habla de esas cosas, aunque no esté 100% actualizada, habla de cosas que son, vamos, verdades absolutas y del sentido común completamente. Son lo obvio que decíamos al principio en el título del programa. Pero en medio de todo esto, Lourdes, ¿cómo crees tú que los que estamos aquí y los que están del otro lado y están escuchando, cómo tenemos que reaccionar? ¿Informarnos o sencillamente parar y decir, pero ¿de qué vas? Eso no es cierto. ¿Cómo tenemos que actuar, Lourdes? Creo que debemos informarnos siempre. No podemos dejar de informarnos nunca. La información es poder, es un poder también. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar informados y además, encima, todo verlo a la luz de la palabra para poder combatirlo. Porque en la palabra tenemos armas y con ellas vamos a poder combatir las mentiras, porque todo eso son mentiras y sabemos de dónde vienen las mentiras, del padre de mentira, sencillamente. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que buscar siempre el estar informados y el combatir con la verdad. A mí hay unas palabras que me llamaron mucho la atención de los artículos que leímos, y es que promueven la cultura de la cancelación, prohíben temas y cancelan debates, exigen que ciertas cosas ni siquiera se puedan plantear en público porque dicen que hieren la sensibilidad, exigen dejar de pensar porque así no hay posibilidad de debatir. Y nosotros tenemos que ir al lado contrario. Jesús no se cayó nunca. Jesús supo entrar al debate y a debatir. Y yo creo que aquí es donde nosotros verdaderamente nos tenemos que hacer con las palabras de Jesús, eso de ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Tenemos que aprender mucho y mirar mucho la verdad de Cristo para poder sacar a la luz todas las mentiras que en este tiempo se nos quieren meter a los hijos de Dios para confundirnos y apartarnos del camino. Camilo, te queda medio minuto, pero en ese medio minuto yo quiero que nos dejes algo. ¿Qué tendríamos que hacer ahora de puertas adentro en la iglesia? De puertas adentro. Bueno, decía Roma en la antigüedad, grande es la verdad y prevalecerá, ¿no?
Y Orwell hablaba del ministerio de la verdad como algo que había que imponer en esos tiempos de control, que yo pienso que está funcionando muy bien el ministerio de la verdad. Pero también soy de los que pienso que Dios es mucho más astuto que el enemigo y Dios siempre se guarda un as en la manga, ¿no? Por eso yo pienso que debemos confiar en Dios, pensar que Él lo tiene siempre todo bajo control. Él nos puede traer un despertar en cualquier momento y nos sabrá usar para combatir todo eso y al final vencer. Yo pienso que quisiera dejar un mensaje de optimista encima de todo esto, ¿no? Por encima de todo, Dios está ahí, Jesús está sentado ahí a la diestra del Padre y tiene todo el control de todas las cosas. Y entonces agarrémonos de eso en oración, no nos callemos y al final la victoria está ahí, ¿no? En el nombre del Señor. Bueno, necesariamente tenemos que cerrar la puerta porque ha pasado el tiempo nada más. El programa solamente dura 1 hora. Hay días que debía durar 1 hora y media o 2, pero es así. Así que muchas gracias a Camilo, a Flor, a Tomás, a Lourdes y a Pedro por participar hoy en el cuarto de atrás, que ha estado, yo creo que muy concentrado y nos hacía falta más tiempo, pero si hemos dejado en los que están escuchando la inquietud y la necesidad de revolverse y decir, no, que a mí no me la dan con queso, no comulgo con ruedas de molino. Ahora, antes de cerrar la puerta, naturalmente tenemos la tercera pizca de adobo musical que viene muy al punto. Se trata del tema final del Encontro Luso Galego de 2020, organizado por la Unión Bíblica, celebrado íntegramente online, cada uno desde su casa durante el confinamiento. También este himno final es un documento histórico porque fue entre Galicia y el norte de Portugal. El tema se titula Él vive. Escuchémoslo. Que sempre vive
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.